Ahora es el momento de mantener un diálogo con Iván Saquicela, candidato presidencial y expresidente de la Corte Nacional de Justicia, a quien saludamos cordialmente. Y le empiezo preguntando cuál es su criterio en torno a la resolución adoptada por el presidente del Consejo de la Judicatura de declarar nulo el proceso o el concurso para la designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cree que debió declararse nulo como lo ha decidido actualmente el presidente del Consejo de la Judicatura por precisamente estar manchado este proceso desde sus orígenes? Bienvenido, doctor Saquicela. Buenos días. Lo que realmente preocupa es de que son varias oportunidades en las que hay cuestionamientos al Consejo de la Judicatura, su posición política sometida de manos a la justicia. Y es la segunda vez que se declara nulo el concurso. Obviamente existen irregularidades. Lo penoso es de que no hay responsables de las irregularidades, al menos de este concurso. Tienen que responder quienes han estado al frente del Consejo de la Judicatura, porque lo que existe es un perjuicio finalmente a la función judicial, a la Corte Nacional de Justicia, que ya muchos años, desde que era presidenta titular la doctora Valeria Carmen Maldonado hasta esta fecha, han pasado varios presidentes encargados sobre todo, y no existen jueces titulares en la Corte Nacional. El Poder Judicial se encuentra debilitado, no existe independencia judicial y existen varios problemas por falta de recursos e insumos necesarios para cumplir sus funciones, problemas de corrupción, falta de evaluación de fiscales, de jueces y manejo de efectiva político. Lo que verdaderamente nos debe preocupar es que la función judicial está seriamente debilitada y no puede cumplir su función. Ahí me permite preguntarle, doctor Saquicela, entonces, ¿quién tiene secuestrado al sistema de justicia o quiénes están manoseando el sistema de justicia? La política siempre ha metido manos en la justicia. No vamos a Pero dejar ¿quiénes de en particular de la política están manoseando el sistema judicial, puntualmente? Es histórico. Siempre los políticos han metido mano. Y obviamente en la actualidad el presidente del Consejo de la Judicatura, que ha presidido los anteriores, ha metido manos en la justicia. Ahí está el presidente Wilman Terán, asimismo con concurso irregular, vinculado en forma definitiva con el sector político correísta, vinculado con irregularidades y actos de corrupción. El actual presidente del Consejo de la Judicatura no responde a la instrucción de la justicia, fue cuestionado su nombramiento, auténticamente entre gallos y medianoche, fue nombrado dejando sin efecto el nombramiento de la doctora Martínez. Entonces, en definitiva, existe metida de manos de la política y la justicia. Así el Ecuador no puede continuar porque sencillamente hay perjuicios a los ciudadanos en la medida en que no se recibe un óptimo servicio de justicia. Por eso nosotros proponemos una reforma constitucional. Yo propongo la eliminación del Consejo de la Judicatura. Mire cuánta razón tenemos, ahora que justamente existe varias críticas en relación al concurso. Yo soy de quienes vengo planteando que se debe eliminar el Consejo de la Judicatura. Lo he hecho con mucha fuerza, soy el único candidato que planteo. Y si desaparece el Consejo de la Judicatura, ¿qué ente lo reemplazaría? La Corte Suprema de Justicia tiene que existir como tal, no subordinada ni supeditada al Consejo de la Judicatura. Y debe existir dos órganos fundamentalmente. Uno, un órgano administrativo financiero de la función judicial, que obviamente no esté en manos de los jueces, pero que sea designado por la propia Corte Suprema de Justicia. Así es en varios países del mundo. En segundo lugar, yo propongo un órgano jurisdiccional para el régimen disciplinario, para que de la misma manera no sea manejado políticamente por el Consejo de la Judicatura. Así es en algunos países, reitero, por ejemplo en Colombia existe el órgano de jurisdiccional del régimen disciplinario. Se trata de jueces que tienen inclusive el mismo nivel jerárquico que los ministros o jueces de la Corte Suprema de Justicia. Mire usted que como presidente de la Corte Nacional de Justicia ustedes propusieron la terna para que la encabece Wilman Terán, y alrededor de las investigaciones que ha arrojado los casos Metástasis, Purga, Plaga, que solo son la punta del iceberg, aparecen supuestos acuerdos entre usted y Wilman Terán para tener o tomar decisiones en contra del correísmo. ¿Qué se necesita para depurar definitivamente la justicia? No, ese dato no es real. En verdad, si usted y cualquier periodista y cualquier ciudadano lo puede constatar, yo intenté
que se nombre presidente del Consejo de Judicatura. El Consejo de Participación Ciudadana nunca lo nombró. Finalmente, el Pleno de la Corte fue el que designó el nombre de Wilman Terán, no Ivanza Quisela. Esto se ha dicho por parte de ciertos actores políticos, pero efectivamente no es verdad. Y lo hablo con absoluta certeza. Incluso hace un mes aproximadamente, una de las jueces de la Corte Nacional que le correspondió juzgar a Wilman Terán se excusó de conocer ese juicio penal. Indicó de que tenía una amistad íntima con Wilman Terán, pero agregó algo. Dijo que ella fue la que le propuso y la que patrocinó su nombre para que sea nombrado por el Consejo, para presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces ese dato no es real. Pero más allá de eso, también hay que decir la verdad. El Pleno de la Corte llegó a una concertación sobre aquello, pero obviamente pues se trataba de un compañero con juez, nunca fue juez, Wilman Terán fue con juez, y se entendía pues que si iba a ser un conjuez, iba realmente a responder a la justicia. Muy lejos de eso, yo tuve pues una posición muy valiente, muy firme, porque fui quien le retiró la confianza, le cuestioné, pedí y exigí que se declare nulo el concurso de jueces, y mi posición ha sido clara. ¿Sabe qué es lo grave, señor periodista? Que hay quienes le defienden. El expresidente Rafael Correa le defendió en la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que se debe hacer? Lo que se debe hacer es erradicar la corrupción de la función judicial. Tenemos que hacer una evaluación de jueces, sobre todo del sistema penal. Hay jueces honestos también, desde luego, pero quienes son corruptos fuera del sistema penal. He planteado ya, se tiene que reformar la estructura del Poder Judicial y se tiene que invertir en la función judicial. Mire, cabalmente hay que señalar, si es que no existe una función judicial fortalecida, los ecuatorianos debemos entender que es muy difícil que se reciba justicia por parte de los ciudadanos. Pongamos un ejemplo. Una madre que acude a la función judicial para exigir una pensión alimenticia y que demora mucho tiempo. Un trabajador que acude a la función judicial a pedir justicia laboral y que se demora tanto tiempo y muchas veces hay decisiones tramposas o cuestionables. No se diga en el ámbito penal que existe falta de sanción de narcotraficantes, de sicarios. Es decir, esto perjudica al país. Los ciudadanos estamos perjudicados por la terrible inseguridad que vive el Ecuador. Doctor Sanquisela, ¿qué sucederá si vuelve el correísmo? ¿Cree que habrán indultos o utilizarán la justicia para perseguir? Mire, al respecto voy a poner un ejemplo. Son dos ejemplos puntuales. Mire, la candidata Luisa González había expresado que de ella ganar las elecciones le daría un salvoconducto a Jorge Glass, es decir, para que pueda salir de la cárcel e ir al Estado de México. Dos, recordemos que en la Asamblea Nacional el correísmo le defendió a Wilman Terán, pero no solamente eso, sino que su testigo estrella. Claro, porque sencillamente está preparado. Sí, penosamente, como no tengo energía eléctrica, se hace sí, lamentablemente la comunicación en estos tiempos está sumamente complicada. Bueno, pasando a otro tema, doctor Sanquisela, declarar la guerra interna, como lo ha hecho hasta este momento el gobierno nacional que preside Daniel Noboa, y decretar un estado de excepción que ha venido siendo recurrente o permanente para que los militares salgan a las calles, ¿cree que es la forma más adecuada para combatir a las mafias criminales, y si legal y constitucionalmente se deben seguir manteniendo estos estados de excepción y esta guerra interna? ¿Cuáles son las causas de la criminalidad? Mire usted que el Ecuador sigue con una altísima tasa de muertes violentas o homicidio a nivel internacional. Es decir, no ha bajado la inseguridad. Además, apenas un 9% la policía llega a tener datos para investigar. Consecuentemente, reina la impunidad. Es decir, se sabe que en el Ecuador hay sicariato, hay muerte, se puede matar y no hay investigación ni hay sanción. Los estados de excepción pueden ayudar de forma temporal, pero la propia Corte Constitucional ha indicado al presidente de la República que no puede abusar de los estados de excepción, que dentro de un estado normal o ordinario se debe combatir la criminalidad. ¿Qué es lo que yo planteo? ¿Cuál es el error? Muchos políticos, actuales candidatos, y tanto el gobierno de Noboa como el gobierno de Lasso, se equivocan, porque simplemente hay un mensaje populista. Se cree que es un tema de ser Superman, de ser Robocop,
de salir corriendo a las calles de Durán, de que solamente con la policía se va a superar. ¡Qué nefasto error! Y qué mensaje irresponsable de populismo. Ciertamente, la policía hay que fortalecerla, pero eso no es suficiente, porque los datos estadísticos nos dicen que las muertes violentas están vinculadas con el narcotráfico, con la minería ilegal. Se sabe algunas zonas donde están muy peligrosas, por ejemplo en Ponce Enríquez, por ejemplo en Las Nieves, en Puerto Viejo, en Durán, en Guayaquil, en Manabí, en Esmeraldas. ¿Y cuáles son las causas? Las causas tienen que ver con el narcotráfico y también las causas tienen que ver con la población que sufre exclusión, pobreza, desigualdad, falta de servicios básicos, donde los adolescentes son presa fácil del narcotráfico para vender drogas. Ese es el panorama. Entonces, ¿qué no existe? No existe política criminal. Mire un dato no menor. Hoy, un altísimo porcentaje de las personas muertas son menores de edad. Es decir, un altísimo porcentaje. ¿Esto de qué nos da cuenta? De que los adolescentes y los jóvenes están involucrándose en las bandas criminales. Hablamos desde los 17 años, hasta más o menos los 24 o 25 años de edad. La pregunta es, ¿cuál ha sido la política criminal al respecto? Nuestro gobierno tendrá una política criminal. Esto quiere decir combatir las causas de la criminalidad. Además, seremos enérgicos a través de una reforma del sistema penal y obviamente de normas jurídicas que nos permitan, porque actualmente la Constitución del 2008 plantea cosas como esta, solo menciono: los privados de la libertad son grupos de atención prioritaria. Existe la ciudadanía universal, por lo tanto, perfecto. Trata absolutamente mi querido doctor, lamentablemente el tiempo ha sido nuestro peor enemigo, sobre todo el día de hoy, pero hay otros temas que son más importantes, lo comprometemos en los próximos días o semanas a seguir conversando sobre, por ejemplo, los concursos que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que lamentablemente no pudieron avanzar. Mire usted cómo está el caso de los vocales del Consejo Nacional Electoral, que tiene que mantenerse prorrogado, y también qué pasará con el concurso a Fiscal General de la Nación. Son temas que seguramente estaremos abordando en una próxima oportunidad, mi querido doctor Iván Saquicela, quien le agradecemos por atender esta conversación y le agradecemos también su gentileza.